Señor, seguimos en tu presencia, en tu asistencia, Espíritu Santo. Vamos a crecer, Señor, en una experiencia viva contigo. Vamos a seguir siendo partícipes de tu poder, Señor. Que tú puedas seguir sanando, libertando, Señor, en medio de tu pueblo, por medio de la predicación de tu palabra, Señor Jesús. Que tú puedas respaldar con señales, milagros y prodigios conforme a tu voluntad, Señor, en medio de tu pueblo. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la expansión de tu reino, Señor Jesús, que sobre todas las cosas tu pueblo pueda conocerte cada vez más, Señor. Puedan aprender a reposar y a descansar en ti, Señor Jesús, en todo momento y para todos, Señor. Ayuda así a cada uno de mis hermanos en la fe que hoy se presentan delante de tu iglesia, Señor Jesús, para que hablen como tú hablas, Señor, para que puedan dar el mensaje como tú lo sirves, Señor Jesús, y que mis hermanos, el resto de la iglesia, pueda tener oídos sabios, pueda degustar, pueda encontrar el deleite, Señor, en la palabra, en la exposición, Señor, de tu santa y bendita palabra, Señor Jesús, para que sea provecho para sus almas, para que sea realmente beneficioso para sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, continuamos con este mensaje. Continuamos con reposando en Dios. Creo que en tiempos tan atribulados en los que estamos viviendo, en tiempos donde vemos tanto zarandeo, como le dijo Dios a Pedro, es cuando más debemos aprender a reposar y a descansar en Dios. Que son tiempos, no han sido tiempos cortos, estamos viviendo tiempos prolongados y lo que se avecina en el futuro no son días de gloria, como muchos dicen, no es un mejor porvenir en cuanto a mejoría general de muchas circunstancias, porque el mundo va para peor. Y ahorita que estamos mirando con detenimiento y con detalle lo que es la escatología bíblica los martes, podemos mirar que lo que viene para el futuro de la iglesia, del mundo, lo que viene para el resto de la humanidad no es precisamente la gloria, no es precisamente un mejor mañana. Eso viene mucho más adelante después, cuando mi Señor Jesús esté reinando en este mundo. Pero en este tiempo que estamos atravesando no podemos esperar algo mejor. Entonces, pastor, usted me está diciendo que sea pesimista y que sea un amargado entonces y que me entregue a las circunstancias. De eso precisamente se trata. No se trata de ser pesimista, de ser fatalista, tampoco, aunque sepamos que la cosa hacia allá va por todos los indicios que tenemos, sino de tener pues una actitud, un estado espiritual de reposo y de descanso en nuestras almas. Y que para estos tiempos de tanto zarandeo, eso es el mayor testimonio que le podemos dar al mundo, que le podemos dar a nuestros consiervos en la fe, que le podemos dar a los vecinos, al inconverso, a los compañeros de trabajo, de estudio, familiares no cristianos, etc. Del poder de la fe que tenemos, del evangelio que profesamos, y que esto no es simplemente una religión más, que esto no es simplemente algo que las demás religiones pueden lograr y alcanzar, sino que es solamente posible por medio de un Dios vivo, el único Dios verdadero. Así que vamos a Isaías 30. Isaías 30, versículo 15. Voy a leer la Reina Valera 60. Este capítulo de Isaías es interesante porque si usted lee los primeros versículos de Isaías, usted va a notar que Dios le habla a su pueblo y le dice que va a tener, que es infructuoso, que es inútil confiar en Faraón, que es inútil confiar en Egipto, que es inútil confiar en la provisión, en la fortaleza, en la seguridad que este mundo brinda. Y dice más bien que por causa de eso añaden pecados a su vida.
Así comienza muy interesante este capítulo, un llamado de atención fuerte a quitar su confianza en este mundo. En este caso los israelitas, que estaban confiando en el poder de Faraón, en el poder de Egipto, para su supervivencia, para su subsistencia como nación, como pueblo. Y Dios les dice que eso es infructuoso, que eso no tiene sentido, que eso realmente no les va a traer ningún provecho, que más bien lo que los hace es entrar y permanecer en un estado pecaminoso. Y luego continúa su palabra profética por medio de Isaías al pueblo de Israel, y le empieza a hablar a los diferentes miembros que componen la sociedad israelita del momento. Le habla a los profetas, le habla a los levitas, y luego le empieza a hablar al pueblo. Y es muy parecido a lo que está viviendo hoy día la iglesia, porque se habían metido, se habían enfrascado tanto en este sistema, en este mundo, que sin darse cuenta estaban desviando su atención y su esperanza y su confianza del Señor para ponerla en lo que el sistema le brinda como confianza, como seguridad en los diferentes sectores. Y si bien es cierto que parte del mundo hoy día tiene una esperanza puesta en las diferentes vacunas que se están realizando y que se están ya empezando a ver en el mundo, digamos que de cierto modo también la iglesia está teniendo una esperanza en esto. Y yo no tengo nada en contra de la vacuna siempre y cuando se puedan garantizar su inmunidad y siempre y cuando garanticen que no va a tener efectos secundarios. Pero nuestra confianza no está puesta en estas vacunas cuando estén listas como debe ser. En el versículo 15 de Isaías 30, leo la Reina Valera 60, luego de que el Señor le da todo este llamado de atención a su pueblo, le sigue hablando fuertemente y dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. La semana pasada vimos que realmente el descanso y el reposo que anunciaba el Antiguo Testamento y que fue establecido realmente es una sombra y un señalamiento directo a Jesucristo, en el cual encontramos reposo. Vimos también en Hebreos que si una persona no se encuentra en el reposo, muere. Esa es la razón por la cual en Números, que lo vimos la semana pasada, vimos un hombre que estaba recogiendo leña. Suponemos que era para cocinar. En ese entonces no había cocina gas ni cocina eléctrica. Y estaba haciendo algo tan básico como recolectar para comer. Y dice que fue juzgado y fue sentenciado a muerte. Fue algo bastante duro por el simple hecho de no solamente recoger la leña, sino que estaba violentando el día de reposo, no lo estaba tomando en consideración, porque no estaba reposando o descansando en Dios. Y aquí vemos entonces una simbología de lo que le ocurre al ser humano cuando precisamente no se halla en Cristo, indistintamente de lo que haga para su supervivencia, indistintamente de lo que haga buscando un mejor porvenir, va a tener el mismo resultado, que es la muerte. Y el Señor aquí entonces, es interesante esto, porque recuerde que aquí todavía en Isaías no había ni siquiera, Isaías estaba siglos atrás, antes de la venida de Cristo. Y ya proféticamente se nos anunciaba que era solamente en la salvación que iba a traer Cristo que nosotros íbamos a encontrar ese descanso para nuestras almas y ese reposo. En descanso y en reposo seréis salvos. Y no solamente estamos hablando de una salvación de la condenación del infierno por causa del pecado, sino que vamos a lograr hallar una situación, un estado y una actitud que nos protege del bombardeo constante que recibimos en este mundo y de la fatiga que podemos estar recibiendo del resistir, de permanecer constantemente en la gracia y en el Evangelio. Es decir, la salvación no solamente es por el hecho del infierno y el pecado, sino por lo que involucra en el resto de nuestra vida cotidiana. Y continúa diciendo el Señor por medio de Isaías: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
Aquí vemos entonces una combinación de varios factores para hallar el estado pleno en el que estamos llamados a permanecer hasta que usted se reúna con Jesucristo. Número 1, descanso y reposo. Número 2, quietud y confianza. Usted debe de mantener esta combinación matemática en su alma, en su vida, en igual condición. Si usted quiere estar en este estado que el Señor le está describiendo a Israel y que ya hemos entendido que Dios lo que estaba usando era el ámbito natural para explicarnos el ámbito espiritual, usando de manera simbólica y de forma como una analogía todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento para explicarnos lo que iba a venir luego, que realmente era el pacto perfecto del Nuevo Testamento. Dios les dice aquí, nos dice que debemos estar en descanso y en reposo. Y pareciera que está como redundando, porque luego dice en quietud y en confianza. No se supone que alguien que está descansando y en reposo está quieto. No necesariamente. No necesariamente una persona que está descansando y en reposo está quieto. Usted puede estar en descanso y en reposo, estoy hablando ahora físicamente, y usted no está quieto. Por eso que hay personas que se acuestan a dormir y se levantan como que si no durmieran. Porque no están quietos, no estuvieron quietos mientras estaban durmiendo. Y en confianza será vuestra fortaleza. Si queremos tener vidas espirituales sólidas, si queremos tener vidas espirituales fortalecidas, robustas, tener verdadero provecho de los devocionales que hacemos, tener verdadero provecho de la búsqueda de Dios, y que realmente tengamos una fortaleza espiritual, debemos entonces estar en quietud, debemos entonces tener confianza para que esto se nos allane el camino para el descanso y el reposo de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestro espíritu, indistintamente de que la condición afuera sea como la barca en la tormenta con los discípulos. Aquí vemos entonces mucho, miren nada más todo lo que estamos mirando tan solo en estas primeras palabras de esta lectura. Y no quisisteis, mira lo que continúa diciendo Isaías, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. ¿Por qué? Porque como ya lo dije al principio, esta generación de israelitas quería seguir confiando y quería seguir buscando refugio, descanso y fortaleza en Faraón y en Egipto. Eso es lo que Dios le viene hablando en los versículos anteriores. Esta generación se negaba a reposar en Dios, se negaba a descansar. Creyeron que su habilidad o su confianza en el Faraón, en Egipto, les iba a brindar verdadero descanso y seguridad. Esto nos ocurre con mucha frecuencia, y sobre todo en este tiempo de pandemia. Una de las cosas que ha hecho este tiempo es desnudar nuestras almas. ¿Y cómo vas a hacer para costear los gastos de este mes si tú dependes de lo que trabajas diariamente? ¿Y cómo vas a hacer para pagar esto? ¿Cómo vas a hacer cuando se te acumule lo otro? ¿Cómo vas a hacer ahora que tienes esta deuda tan grande en tu vida por causa de la pandemia? ¿Cómo vas a hacer? Y empieza entonces el sistema, el alma, la mente, las circunstancias a dar sugerencias. Y eso es una tentación. ¿Por qué es una tentación? Porque lo que busca es que no descansemos y reposemos en Cristo, sino que descansemos y confiemos en Egipto, en el Faraón. Por eso digo que es una tentación. Pero esta generación se rehusaba, fíjese, seguía con su actitud obstinada. No, antes huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 iréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Dios dice, bueno,
Ustedes se resisten, está bien. Pues eso, en lo que ustedes se quieren refugiar, en lo que ustedes quieren descansar, en lo que ustedes quieren apoyarse, va a ser precisamente lo que nos va a perseguir. Y esto no es la primera vez que lo vemos en la Escritura, esto ya lo vemos bastante, que Dios usa precisamente lo que nosotros consideramos que ponemos delante entre Él y nosotros. Dios usa eso precisamente para corregirnos, para castigarnos, para llevarnos nuevamente a la senda antigua. Dios dice, ¿ustedes van a poner sus caballos? Bueno, yo voy a hacer que eso los persiga a ustedes. Y que queden entonces desolados. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, y bienaventurados todos los que confían en Él. Fíjense que después de que el Señor llama la atención, confronta a su pueblo, desnuda sus corazones, les dice que los va a reprender. Y usted sabe que la reprensión del Señor es efectiva, pero no es agradable, no lo es. Encontramos consuelo durante la reprensión, cuando nos estamos humillando, cuando usted se empieza a humillar, eso quiere decir que la reprensión del Señor empezó a hacer efecto en tu vida y empiezas entonces a recibir un consuelo y un bálsamo en tu alma, y ahí encuentras otra vez deleite en Dios nuevamente. Al principio no es así, porque la conciencia se endurece por causa del pecado, de la terquedad y de la rebelión, y Dios tiene que quitar esa obstinación de nuestra parte. Y Dios dice aquí entonces que Él va a ser exaltado teniendo de vosotros misericordia. Por eso es que yo me pongo a escuchar a veces a los hermanos cuando piden oración y usan por lo menos esta frase, dicen, vamos a orar para que el Señor se glorifique en esta situación. Es que el Señor siempre se glorifica. No hay ningún momento en que el Señor no se glorifique, porque aquí vemos que por el Señor humillar a su pueblo, por reprenderlos y mantenerlos en ese estado de humillación y de represión, Él se está glorificando. Porque número uno, su santa y soberana voluntad se está imponiendo, y luego de que los reprende, tiene misericordia de ellos, se sigue glorificando. ¿En qué momento Dios ha dejado de glorificarse? Entonces me causa curiosidad cuando los hermanos usan esta frase, porque pareciera que ellos creen que es solamente que si Dios cumple de alguna forma con la petición que ellos le plantean, es que Él se va a glorificar. De resto no se está glorificando. Dios se está glorificando igual. Fíjese, se está glorificando en la reprensión de su pueblo y se sigue glorificando cuando luego tiene misericordia y los consuela, luego de reprenderlo, luego de lograr su objetivo, que es traerlos nuevamente al arrepentimiento, a que cambien de destino, de posición. Porque Jehová es Dios justo. ¿Ves? Aplica la justicia y luego aplica la misericordia. La obstinación y la terquedad levantan la justicia de Dios. Dios tiene que corregir, Dios tiene que reprender. Pero luego también, como Dios es misericordioso, como nuestro Padre es bondadoso para con cada uno de sus hijos, viene el bálsamo de la gracia y de su bondad. Justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque en Dios no hay, en el tribunal del cielo no hay impunidad. Bienaventurados todos los que confían en Él. Fíjense que muchas veces entonces, para lograr hallar el reposo y el descanso de nuestras almas, para encontrar la fortaleza y la confianza, como lo vimos en el versículo 15, Dios tiene que venir primero para corregir muchas cosas que están impidiendo que eso se dé. O sea, Dios quiere que descansemos y reposemos, pero muchas veces para Dios llevarnos nuevamente al descanso y al reposo, Dios tiene que venir con reprensión y con dureza de su parte. ¿Para qué? Para poder quitar lo que impide estas cosas. Es como el médico. El médico cuando una persona tiene una herida abierta y ya tiene gangrena, tiene pus y la tiene en un estado avanzado, la persona dice, doctor, cúreme, ya yo quiero estar sano, quítame esta herida. El doctor te va a revisar y te va a ver, sí, está bien, yo te voy a curar. Pero lo primero que te voy a hacer te va a doler. ¿Por qué, doctor? Porque te tengo que sacar el pus y te tengo que limpiar la herida con estos instrumentos y con estos
químicos que yo tengo aquí, y eso te va a doler porque tengo que tocarte la herida. Y la gente lo acepta. La gente dice, bueno, está bien, me va a doler un poco, pero no me puedo poner anestesia. No te puedo poner anestesia porque la urgencia que tengo que quitarlo ya, tengo que limpiarte esto para luego coserte la herida y mandarte tratamiento. Así que esto te va a doler un poco. Y la gente dice, sí, está bien, doctor, yo lo voy a hacer. Yo voy a aguantar aquí. Como los machos, yo voy a aguantar. Y la gente se aguanta su dolor. Pero luego ven el resultado, la sanación que el médico hizo. Lo mismo hace nuestro Padre. Tiene que hacer sufrir un poco más por causa de la supuración del pecado, de la terquedad y de la obstinación, para que luego encontremos el bálsamo, el descanso y el reposo en el alma, para que volvamos a tener una fortaleza espiritual. Así trabaja nuestro Padre. El problema es que los evangélicos se molestan cuando Dios los reprende, pero no se molestan si tienen una situación como la que acabo de poner con el médico. Con el médico sí no se molestan, porque los hizo sufrir un poquito más. Pero con Dios sí se quieren molestar. Miren cómo es el ser humano, cómo son los evangélicos. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Ahora Dios dice, precisamente esto que te voy a hacer, te voy a reprender, pero luego voy a tener misericordia de ti y ya esto no te va a molestar más, ya no vas a sufrir más por esto, porque te voy a sanar, voy a hacer que vuelvas a descansar y a reposar. Y esto es tremendo, ¿sabes? Porque hay muchos evangélicos orando, muchos evangélicos haciendo todos sus devocionales, sus prácticas, su vigilia, sus ayunos, lo que hagan, que eso no está mal, pero no están descansando realmente y reposando en Dios. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor, escuchen, pan de congoja y agua de angustia. Fíjese lo que ven complicándole con el ejemplo del doctor. Dios dice que va a tener misericordia. Dios dice que no van a llorar más. Dios dice que se va a apiadar del pueblo. Y luego dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Vean cómo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan complicados que estamos atravesando a nivel mundial y que evidentemente afecta a la iglesia, no puedo dejar de obviar las palabras de mi Señor Jesús en Juan 17 cuando oraba, no solamente por los discípulos, sino por aquellos que iban a creer por la predicación de ellos, es decir, por nosotros. Porque gracias a la predicación del Evangelio, usted y yo hemos visto la luz de Cristo por misericordia y hemos sido sacados de las tinieblas. Y el Señor dijo, Señor, yo no te pido que lo quites del mundo, yo no te estoy pidiendo que lo metas en una burbuja para que no sufran. Yo solo te pido que lo guardes del maligno, que lo santifiques con tu palabra, que es la verdad misma, Señor. Es decir, que los mantengas en un estado de descanso y de reposo, porque en el mundo tendréis aflicciones. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjese, el resultado de descansar y de reposar en Dios es que permite que usted tenga un discernimiento más claro para escuchar, para discernir la verdad que se te expone y puedas entonces ser diligente en atender a la palabra, y eso se pueda traducir en obediencia. Inmediato del descanso y del reposo de tu alma, cuando eres obediente, cuando eres diligente en el consejo de Dios que se te expone. Allí vas a encontrar descanso para tu alma, vas a encontrar reposo para tu alma, no solo en la teoría, sino en la práctica, como lo dijo Santiago, no seas oidor olvidadizo. El problema es que muchas veces la gente olvidadiza no porque tenga un problema de retentiva,
No porque tenga que tomar ginseng, porque se le olviden las cosas, o porque no sé, tenga otra condición supuesta de que le impide prestar atención, sino que el descanso y el reposo que no lo tiene por causa de la dureza, de la terquedad, de la obstinación, impide que esta persona entonces pueda prestar atención y no tenga oídos para escuchar ni ojos para ver. Por eso que hay cristianos que uno dice, pero ¿cómo es posible que sutanejo o fulanito o sutanita que se congregue en tal iglesia o que tiene buena palabra luego actúe de esta forma o retroceda? Porque sus ojos están velados, sus almas no están en reposo, no están descansando. Mire todo el provecho que hay solamente por el hecho de descansar y de reposar en Dios. Por eso yo siempre lo he dicho bastante, que no es suficiente solamente con escuchar buenos predicadores de la palabra. Ese es tan solo como que el escalón 1 de la escalera. No es suficiente escuchar buenos predicadores, porque se pueden tener los oídos velados y los ojos velados. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torcéis a la mano izquierda, es decir, no se desvían. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Una persona que está descansada, un creyente, un hijo de Dios que está descansando, que está reposando en Dios, va a poder no solamente tener el discernimiento para oír y escuchar la palabra del Señor y escuchar a Dios realmente, y no simplemente a un predicador, a la vasija, sino al agua de la vasija, sino que va a poder mirar aquellas cosas en su vida que le eran de obstáculo y que eran de tropiezo y que estaban ahí ocultas. No es casualidad que venimos de una serie llamada Mortificando el Pecado, muy interesante. Mire la relación que hay con este punto, porque entonces vamos a poder sacar los ídolos que inconscientemente hemos levantado en nuestras almas, en nuestros corazones. No sé cuánta cantidad de ídolos había levantado la iglesia durante mucho tiempo, pero una de las cosas que ha hecho esta pandemia es que precisamente tengan que sacarlos. Han salido a flote y muchos se han dado cuenta de esto y han tenido que sacarlos, aborrecerlos. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. Ahora viene una promesa poderosísima, que estos son versos que les encanta a los evangélicos escuchar, pero lo sacan con pinzas solamente para exponer y levantar las expectativas como la espuma y para dar mensajes motivacionales, pero no lo metan en su contexto, que toda promesa tiene condiciones del Señor. Y aquí estamos mirando que esta promesa está ligada al descanso y al reposo de nuestras almas. Tremendo esto, porque estamos leyendo el contexto, aquí no estamos descontextualizando nada. Y es una poderosa y hermosísima promesa de nuestro Padre. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Una persona que está en descanso, una persona que está en reposo en el Señor, mire la promesa tremenda que tiene. Cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe, dice esta versión. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Quién hirió al pueblo? ¿Y quién causó la llaga? Pregunto. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él
causó. La diferencia del Señor, de que las heridas que el Señor causa, los dolores que el Señor causa, no son para destrucción, no son para muerte, sino para todo lo contrario, es para vida, es para edificación, es para arrepentimiento. Por eso que si alguna circunstancia te hace buscar más de Dios, si alguna dificultad te hace consagrarte más a Dios, si alguna enfermedad te hace contemplar más la gracia del Señor en tu vida, dale la gracia a Dios, porque de esa forma Dios se está glorificando en ti. No es una maldición. No se puede considerar una maldición entonces. Ponte a valor esto. Mi búsqueda de Dios, mi consagración, mi crecimiento, cómo era antes de y luego ahora. Si tú notas alguna diferencia positiva de crecimiento, wow, entonces la circunstancia que estás pasando, aunque en lo natural sea desfavorable, aunque en lo natural sea complicada y difícil, wow, es una bendición tremenda entonces. Porque esto es lo que Dios ha prometido. No solamente la bendición material que podemos mirar aquí reflejada, sino la prosperidad espiritual del pueblo, porque Dios le viene hablando de algo y luego cómo termina el relato con estas promesas, donde verá con mayor claridad, va a tener una mayor percepción de su gracia bendita. Vamos ahora al Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Muy interesante este capítulo de Isaías 30. Yo lo invito a que usted lo pueda leer completamente. Luego en su intimidad, en su devoción, en su reunión familiar, como usted lo quiera mirar. Salmo 37, versículo 5. Dice esta versión: encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará que como la luz resplandezca tu justicia, como el mediodía tu derecho. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Fíjense, hay una relación muy estrecha con lo que vimos en Isaías, porque precisamente Dios estaba reprendiendo al pueblo porque no estaban descansando en Dios, ni mucho menos estaban poniendo su esperanza en Él. No envidies a quien prospera, a quien no para de tramar intrigas. Leo la TLA. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. Ya va, pastor, pero ¿cómo yo, si la Biblia a mí me llama a orar, a ir a su presencia y orar es hablar con Dios, cómo entonces este salmo me dice que me caiga en su presencia? No entiendo, pastor. ¿Acaso aquí la Biblia se está contradiciendo? ¿Cómo es eso? Explíqueme, porque no entiendo. La Biblia me llama a ir a su presencia, me llama a hablar con Dios. Dice que tiene sus oídos prestos para escucharme, y si me va a escuchar es porque yo voy a hablar. Entonces, ¿cómo aquí este salmista me dice que me quede callado? No entiendo. Ya vamos a mirar esto con mayor detenimiento. Aquí se usa la palabra dumillah, la palabra hebrea dumillah, y es una palabra que describe unas acciones con un estado al mismo tiempo. Y esto se traduce de la siguiente forma: esperar silenciosamente con una confianza pacífica. Lo vuelvo a repetir, lo que significa la palabra aquí, dumillah, la palabra hebrea. Esperar silenciosamente con una confianza pacífica. Es decir, esperar sin hacer alborotos. Esperar no guarimbiando, no protestando. Entonces, por eso es que la primera versión dice: descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Y la segunda versión que leí dice: calla en presencia de Dios.
porque una versión solamente resalta una parte de la traducción original y la otra versión resalta la otra parte. Pero entonces acá podemos mirar que lo que el salmista nos está diciendo es que encomendamos nuestro camino al Señor, confiemos en Él porque Él va a actuar, hará que como la luz resplandezca tu justicia, como el mediodía tu derecho, y descansemos en el Señor poniendo en Él nuestra esperanza. Es decir, debemos de tener una espera tranquila, calmada, y de esa forma denota nuestra confianza pacífica. Entonces esto nos habla de un estado, de una condición y no de una acción como tal. Estas palabras entonces nos están mandando y nos están indicando que cuando oremos a nuestro Dios, clamemos a nuestro Señor, no nos está diciendo entonces que nos quedemos callados, es decir, que no hagamos la acción de hablar con nuestro Señor, de rogarle, de pedirle, como bien la palabra nos enseña, sino que tengamos la disposición de tener un estado pacífico y de espera confiada en el Señor. De eso se trata. De eso se trata. Es decir, la oración no es que no involucre las palabras, evidentemente que involucra las palabras, pero no es el centro y no es la base de la oración, sino esta es el sustento, el fundamento de la oración, el estado de nuestras almas en ese reposo. Por eso que una oración en este estado, en esta condición de tan solo 5 minutos, puede ser más efectiva que una oración llena de mucha bulla y de mucho accionar y de mucha palabrería que dure 1 hora. Esa es la diferencia. Y esto es lo que pudiésemos llamar una oración efectiva o una oración eficaz, como lo dice Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Y usted y yo somos justos porque fuimos justificados por la fe en Cristo, pero poco se ha entendido el cómo ser eficientes en la oración. Y aquí vemos que cuando usted y yo mantenemos un estado o buscamos mantener un estado de reposo y de descanso en nuestras almas, podemos lograr mucha efectividad en poco tiempo. Y yo no tengo, con esto no estoy promoviendo entonces que usted no se involucre en la oración y que usted no se invierta todo el tiempo que usted quiera. Usted, todo lo contrario, según su fuerza, según sus posibilidades, invierta todo el tiempo que usted pueda, pero asegúrese de que usted sea efectivo en ese tiempo. Eso es lo más importante, porque si no, no hay diferencia con los musulmanes. Los musulmanes oran más que los cristianos, por ejemplo, porque ellos oran de forma religiosa, disciplinada y obligatoriamente 3 veces al día, y donde los agarre el día, ahí oran. Increíble. Y no oran 5 minutos, 10 minutos. Oran, ¿sabes? Cuando les toca la festividad del Ramadán, creo que se le llama anual. Eso es impresionante, la devoción que esta gente tiene, los musulmanes, y cómo se postran a orar horas durante varios días que les dura la celebración. Pero no están siendo efectivos. Por muchas razones, obviamente. Por muchas razones. Aunque ellos digan que su Dios Alá los escucha. Pero esta palabra entonces es clave para poder entender esto de Dumiyah. Esperar con una confianza pacífica. Y cuando se refiere a este silencio es a eso entonces, a ese pacifismo que produce nuestro estado. Leo la otra versión nuevamente. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Entonces, la forma en la que demostramos que tenemos nuestra vida en sus manos, así todos verán con claridad que tú eres justo y recto, es que tenemos esta disposición y estado cuando venimos a su presencia. Como dice Hebreo, cuando venimos al trono de su gracia, a hallar el oportuno socorro. Como lo vimos en Hebreo el día jueves, que Dios recompensa a los que le buscan. A los que le buscan. Y luego continúa diciendo, y espera paciente a que actúe. Es decir, el descanso y el reposo nos produce constancia, porque paciencia también, por eso que algunas versiones no dicen paciente, sino dicen y espera constante a que actúe.
¿Por qué? Porque la paciencia nos permite tener un estado en el tiempo de forma constante, la paciencia. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Es decir, que no nos afecta el estado contrario que pueda tener otra persona afuera, que pueda ser anhelada o esperada por nosotros. Y vamos a terminar en el Salmo 23, tener un mensaje largo. Creo que hemos visto bastantes cosas interesantes. El Señor nos ha enseñado. ¿Qué evangélico no se sabe el Salmo 23? Algunos hasta se lo saben completos de memoria. Igual que el Salmo 91, otro salmo muy conocido. El Señor es mi pastor, leo la NTV. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Ya usted sabe que David está usando una alegoría, una parábola, si usted lo quiere ver así, para explicar la relación que Dios tiene con su pueblo. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Fíjese que venimos hablando de reposo, de descanso, de tranquilidad pacífica. Y David viene hablando precisamente, y vemos tan solo en estos primeros textos, palabras. Número 1, que el Señor es mi pastor, dejándonos en claro la condición de cómo debemos mirar también a nuestro Señor. Por algo Él dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Tengo todo lo que necesito. ¿Por qué David dice tengo todo lo que necesito? Porque precisamente el pastor se encargaba de proveer todo lo necesario para el buen desenvolvimiento de la vida de las ovejas. El pastor se encargaba de cuidarlas, de proveerles alojamiento, de curarlas cuando se están procreando. Todo, en todo estaba el pastor presente en la vida de las ovejas. En verdes prados me deja descansar. En verdes prados. Vimos en Isaías que cuando estamos descansando y reposando en Dios podemos discernir la voz, porque se nos abren los oídos y los ojos, espiritualmente hablando, y podemos recibir el pasto fresco que nutre nuestra alma, y nuestra alma entonces se deleita en verdes prados. Podemos adornar nuestro cuello con las perlas de la verdad revelada de la Escritura. Eso es una labor del pastor. El pastor tiene que guiar a las ovejas, no solamente para que comiesen, sino para que comiesen pasto verde. Y solo de esa forma es que descansa nuestra alma. Solo de esa forma encontramos descanso en Dios en medio de la sequedad. Y usted podrá imaginarse esto de verdes parados. A lo mejor usted le viene en la mente en una comiquita, una película donde usted se imagina un sembrario hermosísimo de campos verdes espectaculares, donde abundaba y sobreabundaba lo verde. Pues le recuerdo que Israel, esa zona ya de África, de Oriente, donde están situados ellos, es una zona desértica. Así que lo verde precisamente no es lo que abunda, así como a lo mejor usted se lo cree. Más bien es todo lo contrario, es lo marrón, es lo desértico, es lo seco, lo que abunda. Y encontrar verdes, como dice aquí, verdes prados o verdes pastos, dice otras versiones, involucraba un trabajo minucioso del pastor para hallar esos pequeños pedazos de pasto para que las ovejas se pudiesen alimentar. Y la oveja iba tranquilamente y descansaba allí. ¿Por qué? Porque podía pasar un tiempo prolongado de unas horas comiendo. Y ahí descansaba. Luego continúa diciendo: me conduce junto a arroyos tranquilos. Es decir, los pastores no llevaban a las ovejas a los rápidos, como se le dice hoy día, que son una parte de los ríos que, como su nombre lo indica, son rápidos, son agresivos, son impredecibles y que se usa, por ejemplo, para deportes extremos con mucha supervisión. Allí no podía llevar la oveja. ¿Por qué? Porque no iba a ser, por la naturaleza de la oveja, no iba a poder tomar agua correctamente
supuestamente iba a sufrir más bien los embates de las aguas, sino que buscaba la parte pacífica del río, donde las aguas limpias fluían, y no había peligro de ningún tipo para que las ovejas pudiesen beber agua, pudieran disfrutar, pudieran ir lamiendo. Y Él renueva mis fuerzas, que vimos en Isaías, que solamente cuando estamos en el reposo, en el descanso, que tenemos la confianza plena, es que logramos fortalecer nuestra alma. Aquí dice que Él renueva nuestras fuerzas. Me guía por sendas correctas y así dará honra a su nombre. Cuando el Señor nos guía, cuando el Señor nos corrige, Dios se está glorificando, Dios se está honrando. Vamos a orar. Maravilloso el descanso, el reposo, el dumiyah, que cada vez debemos aprender a mantenernos en este estado para verle mayor provecho espiritualmente en nuestra vida y así ayudar a los hermanos en la fe a comprender y entender esta condición espiritual a la que estamos llamados a participar, a tener y a mirar con detenimiento todas y cada una de las cosas que el Señor nos mostró a través de Isaías. Muy interesante. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo porque tú nos estás enseñando a descansar, a reposar en ti, como el pastor de nuestras almas, Señor, que nos llevas a lugares de delicados pastos y nuestras almas se encuentran en ese reposo. Esas aguas, Señor, que fluyen de ti, que son tranquilas, que son pacíficas, que nos nutren y nos fortalecen, Señor, para seguir descansando, Padre. Señor, ayúdanos entonces a atender el consejo, a atender el llamado, Señor, a ver que en tu reprensión tú te glorificas, porque tú buscas el bien de nuestras almas principalmente, y a entender que cada circunstancia atravesada y vivida es precisamente por mi bien, por el bien de mis hermanos, por el bien de la iglesia, porque en esto, Señor, podemos verte mejor, podemos comprender mejor tu evangelio, Señor, y podemos así obedecer más eficazmente y orar a tu nombre, Señor. Padre, gracias por esta enorme bendición que tú traes a nuestra vida. Bendice así a cada uno de tu pueblo, Señor Jesús. Amén.